la clave está en que podamos superar aquello que nos aparece como lo más evidente en un primer momento, pero que esconde, o no se esconde, no visibiliza todos los elementos que están detrás. Entonces, a veces hacemos informes descriptivos, a veces informes narrativos que nos muestran un poco cosas que podemos ver. Pero ¿qué tal si podemos meternos un poquito? Y ahí me gustaría dialogar un poquito con la pregunta sobre si la teoría nos aleja. Yo creo que si la sistematización y la evaluación nos ayudan a construir un conocimiento teórico, no nos aleja, sino que más bien nos permite penetrar en las raíces de la realidad. Nos permite penetrar en las condiciones, en las determinaciones de fondo que de repente no son visibles. Nosotros lo que vemos es que pasa esto, pero cuando nos preguntamos por qué y por qué esto así, y nos esforzamos por categorizar y por comprender, por tener una reflexión teórica, no nos estamos yendo, o sea, la teoría no es volar en el aire y cada vez más lejos, sino que la teoría es ir penetrando cada vez más al fondo para descubrir lo que nos explica que la realidad visible sea de esta manera. Entonces el ejercicio teórico es un ejercicio de profundización. De ahí que por lo tanto, pues el desafío sería este: ¿de qué manera podemos ir superando las visiones descriptivas, narrativas, puramente anecdóticas de las cosas para pasar a una visión interpretativa? Entonces les pregunto, ¿qué vemos ahí? Un dibujo, está bien, muy descriptivo, es un dibujo. ¿Qué más? Una estrella de mar. Ya no es tan descriptivo, ya es un poco interpretativo. ¿Qué más vemos? Una corona. Bueno, tengo otro elemento de interpretación. Una corona. De un rey, de una reina. Una corona de espada puede ser. Bueno, resulta que puede ser varias cosas, ¿verdad? Pero lo que descriptivamente podríamos decir es un dibujo de color rojo con unas curvas y qué sé yo, pero que pareciera que representa una corona o una estrella de mar. Pero resulta que no. Resulta que es la cresta de un gallo. Pero nosotros, ¿qué habíamos visto? Buena parte. Interpretamos que lo que había era esto. Pero resulta que ya cuando nosotros ampliamos la mirada o hurgamos más en la realidad, descubrimos que es un gallo. Pero resulta que ese gallo no existe solo, sino que, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo? Hay unos niños que miran. ¿Todos vemos niños que miran? ¿O un niño y una niña? Puede ser. O sea, no está solo. Existen otros sujetos en el cual ese gallo tiene relación. Y además existe un objeto donde está puesto. O sea, hay un lugar, hay otros sujetos, hay un contexto. Pero nosotros, ¿qué veíamos? Un pedacito de la cresta. Pero ahí estaba la cresta del gallo, en ese contexto. Pero resulta que también esa relación entre el niño, la niña y el gallo está en otro contexto más amplio, que entonces nos permite identificar ahora realmente cuál es la situación particular en la cual... Pero ahí está la cresta del gallo, que era lo que veía. Pero para entenderla teníamos que ver esto. Pero resulta que si de repente nos ponemos a ver dónde queda este espacio, descubrimos que hay otra situación más amplia que la situación particular, pero que tiene que ver, ¿qué es eso? ¿Qué diríamos que dónde está? Una granja. Y no solo hay gallos, hay otros animales, hay conejos, cerdos, patos, caballos. Entonces decimos, es una granja. Bueno, entonces ya tenemos una ubicación ya de la granja. Y aquí tenemos entonces, resulta que hay otras casas. ¿Será que esto lo manejan el niño y la niña? Podemos intuir entonces que hay también otras personas que tienen que ver y que trabajan en ese. Pero ahí está la cresta del gallo, que era lo que veía. Ay, uy, ahora ya la cosa se nos complica este tema del análisis, porque resulta que era una maqueta de juego de la niña que estaba. Pero ahí está la cresta del gallo, solo que todo esto no lo habíamos visto, estábamos pegando. Y la maqueta de esta niña resulta que es una revista que está en manos de un autor. ¿Que dónde está? En un barco de mar, digamos.
La piscina, el crucero. Pero resulta que ese crucero y ahí está la cresta del gallo. Entonces, en nuestros proyectos, en nuestras experiencias, estamos siempre en las crestas del gallo, en el gallo o en la barda de la granja con determinado. Pero todo eso solo se explica en su relación con el contexto histórico, económico, social, político y cultural del cual forma parte. Sistematizar la experiencia es tratar de identificar los lazos entre esa realidad inmediata y esa otra realidad global. Es cuando empezamos a entender que lo que ocurre en esta comunidad donde yo estuve trabajando y estuve 6 meses y ahí trabajé con doña Panchita y don Pedrito y que no sé cuántos, esto que tiene que ver con estructuras de poder, que tiene que ver con marcos culturales, tiene que ver con identidades, tiene que ver con una situación económico-política ideológica de la cual esa comunidad forma parte, tiene que ver con las relaciones que esa gente tuvo con otras personas que llegaron ahí a decir lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos una sistematización de experiencias, cuando partimos de la cresta del gallo, no nos despegamos de ahí, pero vamos armando el entramado interpretativo de todo lo que acontece en nuestra vida y entonces ahí podemos empezar a tener una visión transformadora. Finalmente, otra reafirmación de lo que, como comenzamos, que la producción de conocimientos es un proceso político-pedagógico y tiene que ver con esto de lo participativo y la importancia de que todas las personas podamos tener un rol. Cuando Paulo Freire, en una carta que escribe al equipo que está en Guinea-Bissau, le dice: ¿qué conocer? ¿Para qué conocer? ¿A favor de qué y de quién conocer? Por consiguiente, ¿contra qué y contra quién conocer? Son cuestiones teórico-prácticas y no intelectualistas que la educación nos plantea en cuanto a acto de conocimiento. No hay por eso mismo especialistas neutros, propietarios de técnicas también neutras. No hay metodologistas neutros. Pero no existe la sistematización neutra, no existe la evaluación neutra. Podemos tratar de tener una evaluación lo más crítica y distanciada posible para tener un elemento de distanciamiento, pero igual toda evaluación va a tener un marco de interpretación, toda evaluación va a tener los límites y condiciones de quienes la hacen y por lo tanto no va a existir la evaluación pura, ¿cómo se dice? Pasteurizada, hecha por evaluadores pasteurizados, etc. Ahora, aparte que la evaluación sí tiene una pretensión de tener una mirada mucho más distanciada, la sistematización de experiencias también lo quiere hacer, pero lo está haciendo desde una opción de reconocimiento del papel que jugamos en la experiencia. Entonces, la sistematización le interesan mucho los elementos subjetivos. Durante mucho tiempo se pensó que los elementos subjetivos no había que ponerle atención porque deformaban la realidad. Bueno, francamente, esa visión positivista no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Estamos totalmente en contra de esta idea porque precisamente los aspectos subjetivos son lo que le dan sentido a que las prácticas sociales sean las que son. Y por lo tanto siempre vamos a analizarla e interpretar desde toda nuestra subjetividad de ser persona. Claro, utilizando herramientas, instrumentos que nos permitan distanciarnos y tener una mirada crítica, pero nunca nos vamos a despegar de esa realidad para hacer algo como que se hace en el aire. Entonces, bueno, no sé, la pretendida neutralidad, pues nosotros pensamos que no existe. En el año 2006, un equipo coordinado por la compañera Mayra Elizabeth de las Dignas del Salvador, que seguramente es una organización que muchos de ustedes conocen en Centroamérica, hizo una sistematización de cómo se conformaron los comités de género en la red de docentes en el municipio de Zacatecoluca durante esos 2 años. Es un proyecto de sistematización. Luego, el objetivo era recuperar la experiencia desarrollada por el Programa para la Equidad de Género y las Dignas en la conformación de los comités de género y educación y la red de docentes en ese municipio, para ver cómo se produjo o no el proceso de empoderamiento de las mujeres y el cambio en las relaciones de género. Entonces, el objetivo de la sistematización iba dirigido a ver cómo se produce y qué fue lo que produjo o no el cambio en las relaciones de género. Y entonces tenía un eje de interpretación que era el empoderamiento y cambio de relaciones de género. Entonces la pregunta que era, ¿realmente nuestra experiencia nos muestra que ha habido empoderamiento y ha habido un cambio de relaciones de género? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, digamos, proyecto de sistematización. Entonces, ya. No, se puede eliminar. Qué bueno. Toda sistematización tiene un momento de reconstrucción histórica. No toda evaluación reconstruye la historia del proceso, algunas sí, otras no.
En todas las sistematizaciones hay que reconstruir el proceso porque es el elemento que nos permite tomar distancia de lo que vivimos. Y reconstruirlo a partir de la documentación existente, los registros que tuvimos durante la experiencia y no de lo que nos acordamos, porque ahora que nos acordamos, nos vamos a acordar de una ínfima parte, además de aquella cosa que más nos gustó, o la que más odiamos, o eso es lo que nos vamos a acordar. Pero realmente, ¿qué fue pasando en el camino del proceso? No. Por eso necesitamos reconstruir. Entonces, desde el 2001 al 2003, antecedentes de trabajo del programa. De 2004 a 2005, el programa se vincula con un programa para el desarrollo local, conforma comités de género de educación en las localidades. Se plantea el tema de... Esto es una síntesis presentada en diapositiva, pero hay un documento de 30, 40 páginas con este resultado. En el 2006 se conforma la red de docentes y los comités de educación y asociaciones de mujeres. A partir del análisis de lo que ocurrió en esas 3 etapas, se hicieron la pregunta esta: ¿ha contribuido a nuestro trabajo al empoderamiento y al cambio de relaciones de género? ¿Cómo y por qué? Entonces, primero, hicieron la reflexión, bueno, ¿y qué estamos entendiendo por empoderamiento? Vamos a utilizar esta categoría, bueno, vamos a explicar qué entendemos por esto. Nosotras, no que dice Jane Seymour, sino Janis Joplin, como decía, había un amigo que decía, sí, porque no sé cuánto, porque como decía Janis Joplin, entonces como Schopenhauer, ¿cuánto sabe? Entonces, pero esa gente que cita siempre autores así como que son súper no sé cuántos, después se les olvida y dice, sí, porque un campesino dijo tal cosa. Entonces el doctor Schopenhauer, PhD, sí merece ser citado, pero Jorge González Ramírez o Mayra Scott Viña es un campesino, una señora del barrio. Entonces el no reconocimiento de los autores y autoras de quienes aprendemos, realmente yo creo que aprendimos de repente mucho más de la gente con la que estábamos trabajando que, no necesariamente, pero el doctor no sé quién que leímos ahí tratando de entender lo que nos quería decir. No estoy diciendo, por si acaso, que haya que eliminar o anular o desmerecer el trabajo de estudio intelectual de fondo. Lo que yo digo es que muchas veces se subvalora, se desvalora, se invisibiliza los aprendizajes que tenemos de otras maneras de aprender de nuestra práctica. Porque solo aprendemos cuando estudiamos, solo aprendemos cuando leemos y solo aprendemos cuando estamos en un espacio, entre comillas, explícito de aprendizaje. Y lo que estamos viviendo todos los días, ¿por qué no dejamos un espacio para aprender? Lo que nos enseñó doña Chonita cuando nos dijo tal cosa, ¿por qué no lo procesamos como un aprendizaje? Bien. Entonces, analizamos el empoderamiento como proceso, dice que incluye el cambio individual como la acción colectiva. Las mujeres de la asociación y las maestras de la red expresan cómo han vivido ese proceso de aprendizaje y de desaprendizaje. Bueno, paso rápido porque después podemos entrar en el detalle de la... En el análisis dicen, ay Dios, los procesos educativos de género con y entre mujeres han generado procesos de cambios y transformación en ellas que no se desarrollaron de manera lineal ni uniforme. Entonces ellas encuentran que hubo un proceso muy variado, que la relación capacitación, aprendizaje, concientización, empoderamiento y cambio es compleja. Está profundamente ligada a la historia personal, a la subjetividad de cada mujer. Aunque hay una propuesta metodológica, no se puede aplicar en todos los casos por igual. Se han generado cambios en 3 niveles, personal, familiar, social. Bueno, ahí podemos, ¿no? Pues es una sistematización más compleja, y sacaron aprendizajes y recomendaciones para su experiencia y para otras. La capacidad de transformación de cada mujer no está exclusivamente relacionada con su vida interior, también está altamente influida por su contexto familiar y entorno social. Hay que trabajar eso. Participar en procesos educativos en género significa un peregrinaje que toca la interioridad del ser, desafiando casi siempre valores y creencias íntimamente relacionados con la propia identidad, ser pacientes y sensibles. Recomendaciones, entonces, esto era una agencia de cooperación que promovió la sistematización en 12 experiencias, esta era una, y entonces, ¿qué recomendaciones hay para la agencia que financiaba el proyecto? Tomar en cuenta que la idea de género no implica literalmente anulación de los hombres, más si es una acción, más si una afirmación afirmativa a favor de la mujer. Los pocos fondos destinados al empoderamiento de las mujeres se les está dando a los hombres, bajo la sombrilla de la equidad entre los géneros, obviando la discriminación posible de las mujeres. O sea, descubrieron que los proyectos a las organizaciones mixtas le daban fondos para el empoderamiento de las mujeres y no a los espacios propios de realización de las mujeres.
Importante hacer una evaluación de aquellos proyectos con enfoque de género, entre comillas, y acciones realmente destinadas para empoderar a las mujeres de forma participativa y crítica, viendo si esos proyectos se concentran en acciones prácticas y en no estratégicas de las mujeres para un cambio de relaciones de poder. O sea, mirando que los proyectos iban a cosas muy prácticas, muy utilitarias, y la típica, un proyecto porque las mujeres se hagan mermelada, otro proyecto porque las mujeres tengan una cocina, o sea, no salen de lo que tradicionalmente siempre han hecho, bueno, etc. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que ahí ya, esto para la tarde. Perdón que me fue un poquito más largo, pero entonces, en síntesis, las herramientas que se pueden utilizar para reconstruir historia, para hacer el plan de sistematización, para hacer la interpretación crítica, pueden ser muy variadas. Podemos usar líneas del tiempo, podemos usar matrices de análisis, pero la sistematización se hace con el instrumental técnico-metodológico que usamos para otras cosas, no es que tiene otro instrumental aparte. Eso es parte de las